Honorable magistrado, hoy concluimos un proceso, una investigación que se ha hecho con mucha seriedad de parte del Ministerio Público. No, o antes de esas lecturas formales que se requieren en todo proceso, entendemos que es necesario una reflexión. República Dominicana vive una democracia que poco a poco se fortalece, una democracia que ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, que se traduce en un sistema electoral que con sus defectos camina y tiene una tradición, que hay una libertad de expresión, que las instituciones van caminando. Sin embargo, también una democracia que tiene que fortalecer la división de poderes, la independencia de los poderes, el sistema de administración de justicia como ente fundamental para que las cosas puedan caminar. Yo creo, y hace un tiempo me refería en el Senado de la República ocupando esa función a raíz del conflicto que se presentó con la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y de la destitución de los mismos, sobre el origen de esos problemas, y decía en ese momento el tema de la crisis de responsabilidad que nosotros estamos viviendo. Una crisis de responsabilidad que se va traduciendo en el comportamiento de cada uno de nosotros, de los actores, y al final en una cultura de un pueblo. Nos convertimos a veces en cómplices simplemente por callar, por comodidad, no queremos problemas con nadie. Vamos dejando que las cosas van pasando desde lo pequeño hasta lo grande. A veces, ante un ruido de una bocina, no queremos llamar porque no queremos problemas con alguien. A veces vemos una violencia intrafamiliar con el vecino y ese mismo vecino no comunica y al final muere la mujer. Y usted como fiscal lo vio miles de veces, nosotros los vemos miles de veces, cómo esa crisis de responsabilidad nos genera en la familia, nos genera en la comunidad, nos genera en la nación hechos que posteriormente nosotros nos arrepentimos. Es miedo, es indiferencia, es complicidad, es impotencia, en muchos casos son miles las razones, pero la verdad es que sí, la verdad es que nosotros vivimos esa situación, lo cual nos hace frágiles, nos hace débiles. Esta acusación en este caso no es tan fácil para cada uno de nosotros. En personal, para quien les habla, todavía es mucho más difícil por las características, por las condiciones, por las mismas coyunturas. Ser fiscal, y usted también lo fue, sabe que no es nada fácil. A nadie le gusta meter preso a nadie. A nadie. Ningún fiscal, no es verdad que eso es un gusto, no es verdad que eso es un placer. Uno vive situaciones difíciles. Yo nunca olvido una vez en una funeraria, dando un pésame, donde a un señor yo le di la mano y ese señor me dejó la mano, única vez en mi vida, me dejó la mano tendida. Cuando fui a investigar qué era, precisamente llamé a alguien que hoy es juez de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Fran Soto. ¿Tú recuerdas este caso? ¿De qué se trata? Y él me decía, magistrado, fue aquel joven que fue apuñaleado, ese que le dejó la mano era el papá del imputado, que era una gente que tenía mucho dinero, mucho poder, y él entendió que la justicia nunca podía llegar a él. Y a mí mismo, me decía el magistrado Soto, me tocó ir a buscarlo detenido y apresarlo. Ni para él ni para mí esto fue un gusto. Ser fiscal no es necesariamente una situación difícil. Y en materia de corrupción, honorable magistrado, en estos casos también es difícil. Recuerdo en el Congreso varios congresistas que personalmente, siendo Procurador General de la República, me tocó a mí apresarlos o perseguirlos. Y agradezco a Dios que al final terminó muy claro donde cada quien tenía que jugar su rol. Ahora en la Procuraduría nosotros vivimos unos casos que personalmente nunca lo había sentido ni sufrido. Hay 8 fiscales que personalmente yo he tenido que
que pedir prisión contra ellos. Ahora hay 2 fiscales en el caso de ICANN, fiscales de carrera, tenemos 6 fiscales con medidas de coerción. Eso nunca habíamos vivido esa situación. ¿Por qué? Dinero, buscar dinero. Todo este proceso va caminando de lado a cuál es el rol del Ministerio Público. Aquella vez fuimos Procurador General de la República y recuerdo que 4 exministros o secretarios de Estado fueron imputados. En el Plan Renove, 4 secretarios de Estado del anterior gobierno, en los invernaderos, se repartieron los invernaderos. Aquí se vendieron indultos. Lo nunca antes en una nación se vendieron indultos. Y si yo les digo a usted, honorable magistrado, que recientemente el caso de la Liga Municipal Dominicana, que habían elementos suficientes por razones de constitucionalidad de uno de los articulados, tampoco hubo una decisión. No hubo decisión en Renove, no hubo decisión en los invernaderos, no hubo decisión en los indultos, no hubo decisión ahora en la Liga Municipal Dominicana, no ha habido decisión en el caso de bienes nacionales, que lamentablemente tampoco. Hay 5 o 6 casos en los ayuntamientos, como el caso de Cabarete, donde nosotros... Yo le decía al inicio que sí, que este es un caso, y le explicaba por qué era tan importante para nosotros. Le decía que sí, que este es un proceso que tiene más de 1 año de investigación. Porque aquí estamos hablando de un proceso que se basa básicamente en la Constitución, y en la Constitución que señala el enriquecimiento ilícito como un tipo, como una acción, como una manifestación que duele y que lacera en materia de corrupción. Y cuando nosotros hablamos de lo que ha sucedido aquí en todo este proceso, yo tengo necesariamente que llamar la atención sobre los principios por los cuales estas acciones tipifican una acción penal. La tipificación penal es por un daño a la sociedad y a mí nadie puede coartarme el derecho de yo decir que el que mata a un ser humano, eso tiene una condena porque hay alguien que sufre, se le quitó la vida. Esa es la justificación. Yo no estoy fuera de lugar. Y eso lo hace todo abogado en un proceso. Aquí estamos en un proceso de corrupción administrativa, un proceso de enriquecimiento ilícito, y hay manifestaciones que nosotros tenemos que indudablemente hacer las precisiones del lugar. Yo hace poco comenzaba a leer algo sobre precisamente la corrupción, y había una frase que a mí me impactó enormemente, que decía: el corrupto se cree vencedor. Estas personas se pavonean para menospreciar a los otros. El corrupto no conoce la hermandad o la amistad, sino la complicidad y la enemistad. Y eso lo decía el Papa Francisco. Es como una red que captura solo los peces pequeños, mientras los grandes se quedan en el mar. Yo tengo que decir, magistrado, que esto se trata de una investigación donde hay una triangulación financiera, donde hay todos los mecanismos del lugar para que con los fondos del pueblo yo mismo me adjudico los negocios prevaleciéndome de una función pública. Yo tengo que decir aquí, ante este tribunal, que esta acción requiere indudablemente de que todas las instituciones de la República Dominicana puedan asumir el rol. ¿Por qué? Yo hice referencia a otros casos y tenía que hacerlo, y nunca me voy a callar. ¿Por qué no me puedo callar? Porque aquí lo que está en juego es el futuro en este tipo de casos, donde se realizan estas triangulaciones y donde lamentablemente los fondos públicos sirven para que alguien o muchas personas puedan enriquecerse. Aquí lo que se probó, aquí lo que se investigó, cómo actores públicos, mediante designación y contratas o licitaciones no correctas, designaban, entregaban obras y a su vez por detrás
ese dinero volvía a las personas que entregaban. Aquí lo que se está diciendo es si la confianza nacional se va a recuperar o no. Aquí lo que nosotros estamos hablando, magistrado, con esta historia de casos que nosotros hemos conocido, es precisamente cuál es el mensaje que se le va a dar al país. Yo decía así en una nota pública, le decimos al Estado Dominicano, haga usted lo que quiera, o por el contrario no lo haga. Aquí la corrupción golpea. Si usted va a Seguridad Ciudadana y usted es juez, usted sabe perfectamente que aquí hay drogas en los barrios por los peajes de actores públicos como policías de NCD. Aquí sabemos que si en materia de migración hay un fluido enorme, es por la corrupción. Si vamos a la crisis eléctrica, grandes contratos a base de sobornos. Si nosotros vamos a los hospitales, un médico se puede llevar algo y se muere la gente. ¿Por qué el procurador está aquí? Porque no es posible que el esfuerzo suyo, de cada uno de la gente que trabaja aquí, se quede en bolsillos para yo divertirme, andar en aviones, en helicópteros, en hoteles, tener 200, 500 apartamentos, con mi esfuerzo. Aquí se ha probado, honorable magistrado, se ha requete probado una cantidad insuperable de bienes inmuebles, de compañías, de constructoras, de aviones, de miles de cosas que no se obtienen con simples salarios. Aquí se ha probado en cada uno de nosotros, en cada una de las exposiciones, que se tipifica claramente lo que es el lavado y que los tipos penales que nosotros hemos hablado. Yo solamente estoy aquí brevemente en estos 15 minutos para llamar a la conciencia, magistrado, a la conciencia suya más que nadie, con quien compartí mucho tiempo de trabajo. La República Dominicana tiene un futuro, pero depende de nosotros. Hay que vivir en una esperanza de seguir fortaleciendo este país, y estos casos penales son los que nos van a permitir decir a nuestros hijos, a no tener vergüenza con nuestros hijos, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, de que las instituciones funcionaron. Yo simplemente quiero decirle, honorable magistrado, el Ministerio Público aquí probó que lamentablemente los fondos que eran para niños huérfanos, para las escuelas, para la gente necesitada, como decía el Papa Francisco, en una frase, ahora cuando oigo algunas acciones, se ha vuelto natural al punto de llegar a constituir un estado personal el flagelo de la corrupción. El corrupto o el que defiende la corrupción a veces ni siquiera se da cuenta. Es más, es como la persona que tiene mal aliento, que solo el que está al lado se da cuenta, si no se lo dice, nunca será. Honorable magistrado, yo simplemente voy a concluir con una frase. Aquí el Ministerio Público ha jugado su rol, y todos sabemos que en los casos anteriores de corrupción que yo he manifestado públicamente mi inconformidad con el sistema de justicia, siendo yo parte del mismo, porque lamentablemente la percepción de impunidad ha prevalecido aquí, y este caso, que es el último, el que rebosa la copa, donde nos va a decir a nosotros hacia dónde vamos y hacia dónde no vamos. Y yo digo, y le he dicho a nuestros fiscales, a los que están aquí, a los que están en las calles, magistrados, es mil veces mejor morir de pie que vivir de rodillas. Yo voy a pasar la palabra al magistrado Carlos Castillo para que lea formalmente las conclusiones, y esperamos y rogamos, reitero, magistrado, por nuestro país, no es por usted ni por mí, por nuestro país, tiene que haber un límite, no es posible, no es personal, no es contra nadie, pero tiene que haber un límite, y es mejor, si no se puede morir de pie, que estar de rodillas ante lo que está mal hecho. Gracias, honorable.